Bueno, La verdadera independencia no termina en el campo de batalla, sino en el respeto mutuo entre las naciones. Vaya reflexión para empezar. Es que aquí está la clave de todo, ¿verdad? No se trata solo de ganar una guerra. La auténtica soberanía se construye después, en el reconocimiento, en la diplomacia y sí, también en la cultura que florece. Ese es justo el eje de nuestro análisis de hoy. y con esa idea como punto de partida, vamos a meternos de lleno en nuestro primer pilar, la conciencia nacional. Veremos cómo las naciones forjan su identidad, no solo con hazañas militares, sino con esos hitos diplomáticos y cívicos que al final son los que consolidan su lugar en el mundo. Para que se entienda bien, pensemos en esto como si fuera un edificio. Las soberanías son los cimientos, la base de hormigón. Sin una buena cimentación, da igual lo impresionante que sea el rascacielos que construyas encima, porque al primer temblor se viene todo abajo. Pues bien, ese reconocimiento diplomático es precisamente eso, el cimiento que permite a un país levantarse con firmeza y construir su futuro sobre algo sólido. Y esta cronología de Venezuela nos lo cuenta de maravilla. Fijaos, todo empieza en 1816 con esa chispa, la expedición de los Cayos. Es un acto de pura valentía, de resiliencia, es la lucha. Pasan casi 30 años y en 1845 esa chispa se convierte en algo oficial. España, la antigua metrópoli, firma el tratado. Punto. Se reconoce la independencia. Ese es el sello diplomático. Y casi un siglo más tarde, en 1943, todo ese camino se materializa en algo tan potente como la Avenida Bolívar en Caracas, un símbolo de modernidad. No son solo fechas, ¿os dais cuenta? Son los capítulos de una nación, de la lucha al reconocimiento y finalmente a la construcción. Pero claro, una nación no se construye solo con tratados y grandes avenidas. El alma de un país y de la humanidad entera se forja en otro plano, el de la cultura. Y eso nos lleva directos a nuestro segundo pilar. Uno que traspasa todas las fronteras para hablarnos del genio individual y de cómo el arte crea un legado que al final nos pertenece a todos. Si la soberanía eran los cimientos, el arte es la gran ventana panorámica de ese edificio. Es la lente a través de la cual nos vemos a nosotros mismos. Nos permite mirar hacia afuera para entender el mundo, pero también hacia adentro para entender la condición humana. Y lo mejor es que es un lenguaje que no necesita traducción, cuyo mensaje resuena siglos después. Y qué mejor ejemplo que Francisco de Goya, nacido precisamente un 30 de marzo. Goya fue mucho más que un pintor, fue un cronista implacable, casi un periodista de su tiempo. Pensemos en sus desastres de la guerra. Eso no son solo pinturas, son gritos silenciosos contra la brutalidad. Son testimonios que te golpean y que siguen siendo increíblemente actuales. Goya no buscaba la belleza, buscaba la verdad. Y de esa crónica social, de esa mirada hacia afuera, damos un salto a la exploración más íntima. Si Goya nos mostraba el mundo como un espejo crítico, Vincent van Gogh, que mira qué casualidad, también nació un 30 de marzo, nos invita a verlo a través de sus propios ojos, a sentir la vibración de cada girasol, la angustia de una noche estrellada. Él no pintaba lo que veía, pintaba cómo lo sentía. Y con eso abrió una puerta a la expresión del alma que cambió el arte para siempre. Lo que es fascinante aquí es esta dualidad. Por un lado, Goya, el espejo que refleja la sociedad sin filtros, con toda su crudeza. Y por otro, Van Gogh, la ventana que nos permite asomarnos al interior del alma, con toda su intensidad. Dos gigantes del arte, nacidos el mismo día, en épocas distintas, que nos dan la visión completa, la de fuera y la de dentro. Y ojo, que este lenguaje del alma no se quedó en el lienzo. En 1945, también un 30 de marzo, nace otro tipo de artista. Eric Clapton. Su pincel no tenía cerdas, tenía 6 cuerdas. Con su guitarra y a través del blues encontró otra forma universal de expresar el dolor, la alegría, la pasión, demostrando que el arte es un legado vivo que sigue evolucionando y conectando a millones de personas. Bien, hemos visto cómo se construyen las naciones y cómo se expresa el alma. Pero hay otro tipo de construcción, una que no entiende de fronteras y que nos impulsa a todos hacia adelante. Y esto nos lleva a nuestro último y definitivo pilar, el progreso global. Siguiendo con nuestra analogía, el progreso es el motor que mueve toda la estructura. Son esos momentos de genialidad o esas decisiones estratégicas que cambian las reglas del juego para todos. Son esos «y si pudiéramos qué», que de repente se convierten en «ahora podemos», abriendo caminos que antes eran sencillamente impensables. A ver, paremos un segundo e imaginemos un mundo sin anestesia, donde curarse era inseparable de un dolor atroz, donde entrar a un quirófano era básicamente una tortura consentida. Es horrible solo de pensarlo. Bueno, pues ese mundo se acabó un 30 de marzo de 1842. Con una simple gasa empapada en éter, el doctor Crawford Long no solo le quitó el dolor a un paciente, reescribió las reglas de la medicina y de la compasión humana para siempre.
La ciencia, por fin, logró separar la curación del sufrimiento. Pero el progreso no es solo científico, ¿eh? A veces es pura estrategia. En 1867, Estados Unidos le compra Alaska a Rusia. En su momento muchos pensaron que era una locura. La nevera de Seward lo llamaban. Pues bien, esa locura acabó siendo una de las jugadas maestras de la geopolítica, asegurando recursos y una posición clave en el Ártico. Y más de un siglo después, en 1981, el atentado contra Reagan. Fue un shock global, por supuesto, pero de esa crisis surgieron nuevos protocolos de seguridad y sistemas de transferencia de poder que hoy son el estándar en medio mundo. A veces, el progreso nace de la adversidad. Y así, al final, todas las piezas encajan. Lo que hemos visto no son tres historias separadas, son pilares entrelazados. La conciencia de una nación crea el espacio seguro para que el arte florezca, y el progreso de la ciencia nos beneficia a todos, permitiendo que surjan nuevas ideas y nuevas formas de expresión. Todo está conectado. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cada decisión que tomamos, cada avance que logramos, cada obra que creamos hoy, todo eso se convierte en parte de la estructura que sostendrá el futuro. La pregunta entonces no es solo qué pilares se construyeron en el pasado, sino qué pilares estamos construyendo cada uno de nosotros ahora mismo para el mañana. Esta ha sido una producción sobre los 3 pilares de la historia, una creación de Gemini IA con la curaduría estratégica de Carlos Vivas Ochoa.